En este video tutorial lo que pretendemos obtener es una imagen similar a la que vemos en la pantalla. En esta composición lo que hemos conseguido es eliminar, partiendo de la imagen original, eliminar el fondo del público y quedarnos solo con la canasta y la silueta del jugador, y por otra parte realizar, en este caso, un trazado que luego contornearemos para que dé esa sensación de que es una luz de neón la que recorre la silueta del jugador. Para ello nos vamos a ir a la imagen original y en esta imagen original vamos a duplicar la capa, y esta capa la vamos a llamar jugador. Esta capa jugador contiene todo. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es extraer la canasta. Para extraer la canasta me voy a servir de la herramienta del marco rectangular. Voy a seleccionar la canasta y control C o comando C y control V. Y de esa forma automáticamente el programa crea una nueva capa que contiene, como estáis viendo, la canasta. Bien, por lo tanto a esta capa la voy a llamar canasta. En mi capa jugador tengo distintas opciones para seleccionarlo. Voy a comenzar la selección con la herramienta del lazo magnético. El lazo magnético para lo que me sirve es para detectar de forma automática puntos de contraste y seleccionar la imagen del jugador. Parto de este punto, por ejemplo, y cada vez que yo haga clic me va a crear un nuevo manejador. De todas formas, si no hiciera clic y simplemente moviera el puntero del ratón, automáticamente el programa me va a buscar ese punto de contraste. Ese punto de contraste yo lo podría modificar en las opciones del lazo magnético. En la parte superior veis que pone contraste 10%. Bueno, pues ese contraste 10%, si yo lo modificara, me haría que la selección fuese más o menos precisa, o sea, que fuera más sencillo o más complicado encontrar los puntos de contraste. En este caso, en esta zona de aquí, donde la zapatilla es negra y el fondo es oscuro, es más difícil. Si me confundiera, como acaba de suceder, simplemente dándole a la tecla de retroceso, vuelvo a hacer clic y buscar el manejador. Lo que es muy importante es que no hagamos doble clic, porque si hacemos doble clic el programa automáticamente lo que va a hacer es cerrar la selección y por lo tanto si no hemos terminado de perfilar la silueta del jugador podemos tener un problema. O sea que siempre vamos a hacer clic, pero no vamos a tener demasiada prisa y vamos a intentar que entre un clic y el siguiente haya suficiente espacio de tiempo para que el programa no piense que hemos hecho doble clic, porque en ese caso ya os digo que nos va a cerrar la selección automáticamente. Continúo el contorno. ¿No veis? No he hecho prácticamente clic en esa subida porque era muy claro el contorno. Ahora continúo con el balón. Estoy utilizando esta herramienta de selección para que veáis cómo funciona, pero lo podríamos hacer igualmente con cualquier otra herramienta de selección, como por ejemplo la herramienta de selección rápida, que quizá en este caso sería la más adecuada para realizar este ejercicio de forma rápida. ¿Y para qué estoy realizando la selección? Pues para convertir después toda esta selección en una máscara de capa y de esa manera poder extraer el jugador de forma rápida y de forma no destructiva. Es decir, yo siempre después voy a poder modificar esa máscara de capa y perfilar toda la silueta del jugador en caso de que no haya conseguido ser muy fiel al contorno del jugador. Bien. Si hacía doble clic se cerraba la selección. Si yo me voy al punto inicial y hago clic, también. En este caso la selección ya está realizada. ¿Qué me quedaría? Pues me quedaría este hueco de aquí y me quedaría... Bueno, no, en este caso está prácticamente todo bien. ¿Cómo elimino esta zona de aquí? Pues voy a sumar, por ejemplo, a la selección, o voy a restar, mejor dicho, en este caso, con la herramienta de selección rápida y un pincel pequeñito. Si yo le doy aquí a menos, ¿veis? Ya coge todo este hueco que está debajo del pantalón. Como tengo en este caso una zona oscura, pues me ha seleccionado de más. Le doy a sumar a la selección y me suma a la selección esta zona de aquí.
Ahora que ya tengo todo el jugador seleccionado, lo único que debo hacer es pinchar sobre este icono, que es el icono de añadir máscara de capa. Y de esa manera me añade una máscara de capa que extrae el jugador del fondo. Y por lo tanto ya tengo el jugador perfectamente extraído. Si bien es cierto que aquí hay zonas, como estáis viendo, que todavía están de color negro. ¿Por qué? Pues porque el contorno no es aún perfecto. Como en este caso el fondo de la imagen va a ser negro, no me importa tanto. Pero si no fuera así, sí que necesitaría extraerlo mejor. Vamos a ver, como por ejemplo en esta zona, yo ahora mismo tengo esta máscara, me cercioro de que no hay nada seleccionado, que estoy con el color negro y me voy a la herramienta de pincel para pintar dentro de esta máscara y de color negro la zona que yo quiera que desaparezca. Le voy a poner más dureza y un pincel más pequeño para hacerlo un poquito mejor, sea más fiel, ¿veis? Allá donde yo haga clic va a desaparecer, en este caso, el fondo negro que la herramienta del lazo magnético no había cogido bien. Si me paso, por ejemplo, le borro la mano, no pasa nada. En este caso pinto de color blanco y vuelve a aparecer. Si aparece también la zona negra, pues ahora pinto de color negro. Bien, vamos a encajar en pantalla para verlo todo en su conjunto y vamos a crear una nueva capa que tenga ese fondo de color negro. Realmente el fondo no es un negro puro. El color de la canasta, si lo tomamos como referencia esta zona negra con la herramienta de cuentagotas, nos damos cuenta de que no es un negro puro. Entonces, en este caso lo que yo necesitaré es rellenar con este color negro. Creo una nueva capa, esta capa va a estar debajo y la voy a llamar fondo. Y en esta capa fondo lo que voy a hacer es irme a edición, rellenar, y la voy a rellenar de color. ¿De qué color? De este color. ¿Ves? No es el negro puro, sería este, es un negro que tira un poquito a morado. Le digo OK, OK, y ahora mismo ya me rellena todo de ese color. Y esas pequeñas imperfecciones que habíamos visto en la selección ya no se aprecian. Vamos, por tanto, a crear ahora mismo nuestro trazado. El trazado lo podemos crear en esta capa, en la capa fondo, pero por seguridad yo voy a crear una nueva capa, a la que ya voy a llamar neón, aunque de momento va a estar vacía, antes de realizar el trazado. La pestaña de trazados está detrás de la pestaña de capas, en este caso está vacía, y para realizar un trazado me voy a servir de la herramienta pluma. La herramienta pluma funciona de la siguiente manera. Si yo hago clic, me crea un punto. Si hago otro clic, me crea una línea entre ese punto y el anterior. Y en este caso yo voy a ir haciendo zigzag, zigzag, zigzag. Ahora me voy a ir hasta su mano, voy a volver aquí y voy a acabar en la pelota. En este caso, toda esta selección, como veis, tiene unos vértices muy angulosos. Si yo quisiera suavizar esos vértices, lo que tengo que hacer es pulsar la tecla Alt cuando me sitúo con la herramienta pluma en cada uno de estos manejadores. Y simplemente, habéis visto, si me voy hacia un lado me crea un lazo y se monta una línea sobre la otra, no es lo que quiero. Estoy pulsando Alt y a la vez pinchando y arrastrando con el botón izquierdo del ratón. Bueno, pues todos estos ángulos, que son ahora ángulos rectos, los voy a modificar. Si lo que quiero es desplazar estos puntos de ancla, lo tengo que hacer pulsando, en este caso, la tecla Opción, Command, si estoy en Mac, y de esa forma me los va desplazando. En PC es Control, si no recuerdo mal. Bueno, pues ya tengo, en este caso, mi trazado. Solo me queda contornearlo. Para contornearlo lo voy a hacer de un color azul, por lo tanto voy a seleccionar color azul. No, mejor vamos a hacerlo de blanco. Con la herramienta de selección de trazado, teniendo el color blanco seleccionado, lo único que debo hacer es botón derecho, contornear trazado. A la hora de contornear el trazado me pregunta con qué herramienta lo quiero realizar. Puedo seleccionar el lápiz, el pincel o muchas otras herramientas. En este caso es la herramienta pincel la que vamos a utilizar. Y me
pregunta si quiero simular presión. En este caso le voy a decir que sí. Es muy importante que antes de contornear el trazado tengamos claro de qué tamaño es el pincel. Como estáis viendo, en este caso mi pincel es un poquito grueso para lo que yo quiero realizar. Por lo tanto, es más adecuado irnos a la herramienta de pincel, buscar un pincel un poco más pequeño, que sea por ejemplo un pincel de tamaño 4. Después de hacer control Z, volver a decirle contornear trazado. Y como veis, en esta ocasión el trazo es bastante más fino. Siempre que trabajamos con el trazado, podemos volver a él, yéndonos a la ventana de trazados y seleccionando el trazado. Y del mismo modo, en esta ventana de trazados, si yo pincho fuera, lo que consigo es deseleccionar el trazado. Como habéis visto, en esta ocasión he simulado la presión y por ese motivo, aparte de simular presión, también he jugado con la opacidad. Por ese motivo, el trazado es más opaco en el centro, tiene un 100% de dureza y menos duro al final. Este trazado de neón lo voy a enmascarar con una máscara de capa, pero antes voy a jugar con las opciones de fusión para indicarle al programa que quiero un resplandor exterior. Un resplandor exterior, la opción de estilo de capa resplandor exterior, por defecto me da un resplandor de color blanco, que en este caso prácticamente no se aprecia. Si yo quisiera cambiar el color, selecciono resplandor exterior y pincho para que esté de color azul el texto resplandor exterior. Y en este icono de aquí, el que ahora mismo es blanco, voy a buscar un tono azul. Con ese tono de color azul, si aún no se aprecia, puedo decirle que se extienda un poco y puedo modificar también el tamaño. Si pongo un tamaño muy grande se notará más ese efecto de iluminación, si pongo un tamaño más pequeño se notará menos, y con extender consigo igual que ese trazado se extienda más o menos. En este caso lo voy a dejar en 5 píxeles. Pero no es exactamente el efecto que yo quería. Yo lo que quería era que pareciese que este trazado está rodeando al jugador. Y para ello me voy a servir de una máscara de recorte. En este caso esta máscara de capa lo que me va a permitir es que cuando yo pinte en color negro desaparezca la silueta. Es decir, tengo la herramienta de la pluma seleccionada, pincel, perdón. Tengo el pincel seleccionado, tengo un pincel de tamaño 13, por ejemplo, color negro. Entonces voy a pintar de negro allá donde yo no quiera que se vea, por ejemplo, aquí. En esta zona iría por arriba y aquí iría por debajo. Pues pinto de color negro. Y pinto aquí también de color negro. Dejo este trocito porque este estaría por detrás de sus piernas, por lo tanto está bien. Como estáis viendo, estoy pintando dentro de la capa neón, pero dentro de la máscara de capa neón. Aquí iría por arriba y aquí por abajo. Pues entonces aquí pinto de negro. Aquí iría por arriba, aquí por abajo. Pinto de nuevo de negro. Aquí también. Aquí lo borro de su brazo. Aquí sube. Bien, pues podríamos decir que ya lo tenemos. Si quisiera hacer un ajuste fino, aquí, por ejemplo, bueno, pues pintaría de blanco con la herramienta de pincel en esta zona de aquí. Dependiendo de la dureza, se va a marcar más o menos, ¿veis? Ahora mismo con una dureza 100% se marca muchísimo. Bueno, si quiero pintar de blanco, también los bordes, por lo tanto, ¿veis? Son exactamente los mismos bordes que tenga el pincel. Y me falta de negro, de blanco. Aquí también está un poquito contaminado. Que no quiero que se vea, de negro. ¿Qué quiero que se vea? De blanco. Encajamos en pantalla y ya tendríamos el ejercicio completo.